días son estos de Elías, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz que en desierto clama, prepara el camino al Señor. Allí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. Allí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Vamos a abrir la palabra del Señor en Apocalipsis 6, versos 7 y 8. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ve. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Amén. Amén. Amén, bendito Dios. Vamos a estar en esta tarde, ya casi tarde, moviéndonos bajo este tema que ustedes ven aquí y que quizás vean en sus programas, que se llama el desgarrar del Tánatos. Amén. Quizás sea un poquito extraño para algunos de ustedes. Para otros ya nos está haciendo sentido. Aquellos que vinimos a la escuela dominical, ya nos hace un poquito más de sentido, ¿verdad? Pero vamos a movernos bajo este tema, el desgarrar del Tánatos. Vamos a hacer un poquito de crítica textual. Amén. Entonces dice ahí: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, erkou, en el griego, ve. Ok, sus Biblias dicen, ven y mira. Pero no, la palabra es ve, erkou, arranca. ¿Okay? Y dice, y he aquí un caballo amarillo. El griego original dice clorox. ¿Ok? Así que este color es ese color amarillento, verdoseo. ¿Ok? Algunas ustedes utilizaron el clorox original en sus países.
porque no es el mismo que venden acá. Allá en mi país vendían un cloros, le llamaban decol, que usted le metía la mano y se la dejaba blanca. Una cosa tremendamente fuerte. Y tenía ese color. ¿Dónde podemos ver este color también? Este color lo podemos ver los que han tenido experiencia con algún familiar, alguna persona que haya muerto. Ustedes van a ver un color amarillo, pero no es un amarillo, es un color como tirando a verde por allá, ya degradado, que tampoco es blanco, pero que parece morado. Es un color muy particular. Entonces, ese es el color de este caballo. Fidela tiene mucha experiencia en esto porque ella trabaja en el nursing home y muy seguido mueren los abuelitos. Entonces, este color es un color bien particular. ¿Ok? Entonces dice, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Tánatos. ¿Ok? ¿Por qué Tánatos? Sus Biblias dicen tenía por nombre muerte. Amén. ¿Por qué Tánatos? Dice, ahora este jinete llamado Tánatos, que es parte de lo que significa mortandad o muerte, en el griego se dice Tánatos, por esa razón es el nombre Tánatos. Entonces la Biblia le llama a este jinete Tánatos, de donde viene la palabra tanatología. ¿Quién ha escuchado esa palabra tanatología? La tanatología es una ciencia, entre comillas, que tiene que ver con la muerte, ¿ok? Porque este va montado en un caballo y le llamaron muerte o tánatos. Esta tanatología, lo voy a leer para que sea más claro, es una disciplina, no alcanza a ser ley ni ciencia, que aborda todo lo relacionado con el fenómeno de la muerte en el ser humano. Es decir, la pérdida, el sufrimiento psicológico de las relaciones significativas del enfermo, el dolor físico y las voluntades anticipadas. Amén. También tiene que ver con los aspectos legales o la observancia del trato humanitario. Es decir, que esta disciplina trata con la persona que queda en vida, no con la persona que murió. ¿Por qué con la persona que queda en vida? Porque el muerto ya no siente nada. ¿Ok? Queda un dolor en la persona que queda viva por la pérdida, bien sea de un familiar o de un allegado. Y a esto sale esta disciplina para tratar con el corazón de esta persona. ¿Ok? Se va a tratar por medio de la ciencia, de un modo científico, por técnicas psicológicas o forenses, por técnicas psiquiátricas, porque se le tiene que dar una razón a ese dolor, porque la muerte trae dolor. ¿Ok? También se trata en el ámbito de la medicina y en el ámbito de la antropología. O sea, se tiene que dar una razón por qué causa la persona va a morir. ¿Ok? Cuando pierde un familiar, cualquier persona, cuando alguien pasa a mejor vida, dicen por ahí, siempre tiene que haber una razón. ¿Por qué murió? ¿Cuál fue la razón de su fallecimiento? ¿Murió accidentalmente? ¿Murió por enfermedad? ¿Murió de vejez? ¿Fue asesinado? ¿Ok? Pero eso es parte de la forencia. Pero las personas que quedan vivas tiene que venir esta disciplina, porque tienen que tratar con ese ser que quedó. También hay algo muy importante aquí que se trata legalmente, ¿ok? En el asunto del derecho. Cuando una persona fallece, se tiene que tratar legalmente con el cuerpo. Pero ese trato del cuerpo lo llevan los familiares. Así que hay un dolor, hay un sentimiento en ese proceso. A eso se le llama tanatología. ¿Ok? ¿Sí me comprenden esa parte? Pero también tiene que tratarse con la religión. Dependiendo de qué cultura o de qué religión a la que participó este personaje que murió, se le da ese trato. En la escuela dominical tratamos algunos temas, por ejemplo, la religión india, la religión hebrea, la religión católica, ¿ok? La religión cristiana protestante. Todas tienen un diferente punto
en cómo tratar este tipo de situación, sobre todo en los congregantes. Amén. El asunto del derecho y de la parte legal en la tanatología es muy importante que nosotros lo observemos por un poquito de tiempo. Porque resulta de que hoy en día se trata con algo muy peligroso y que no es bíblico, que no está en la palabra de Dios y que los hijos de Dios no tenemos por qué aprobarlo. ¿Ok? La palabra tánatos se deriva también de otra palabra que quiere decir eutanos, que es de donde viene la palabra eutanasia. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Eutanasia, según el derecho o según la ley humana, dice es darle una muerte digna a cierto tipo de personas que están en una enfermedad terminal o personas que ya cayeron en un coma quizás, pero en esos asuntos nosotros no tenemos por qué inmiscuirnos porque son asuntos de Dios. Amén. Son cosas del Señor. Tristemente, hermanos, y tengo que hacer la crítica porque para eso me pone el Señor, para amonestarlos, este nuevo gobierno que viene está proponiendo la eutanasia en niños y adultos. O sea que hay niños que nacen con ciertas condiciones y para ellos es más viable tratar con ese corazón de las personas y provocarles una muerte asistida. Juzguen ustedes. ¿Ok? O sea, estamos nosotros siendo tan hipócritas, perdón por la palabra, e irresponsables, egoístas, en que vale más lo que yo sienta, vale más mi tristeza, vale más mi dolor que el dolor de una persona que está ahí, todavía con vida. Yo no sé el Señor cómo va a tratar con ellas, son asuntos de Dios. Amén. Pero de eso se trata esta palabra, eutanasia. Viene también del jinete que se llama eútanos o tánatos. Bueno, yo no se lo puse, eso lo dice el griego. Entonces, se dan de cuenta que hablar de la muerte no es un tema tan fácil, no es un tema tan sencillo. Por eso tenemos que dejarnos guiar por el Señor. Vuelvo y leo. Dice, cuando se abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ve, y miré, y he aquí un caballo clorox, ¿cierto? Un caballo con color de muerte. Y el que lo montaba tenía por nombre Tánatos. O sea que ya vimos una personificación. ¿Se acuerda cuando vimos el caballo blanco? Había uno que lo montaba y era el ángel del evangelio. El caballo rojo, había uno que lo montaba, era el ángel de la guerra. Y el caballo negro, uno que lo montaba y era el ángel del hambre. ¿Okay? Entonces ahora estamos viendo a uno que monta el caballo, el cuarto caballo, y este es el ángel de ¿qué? El ángel Tánatos. ¿Ok? Amén. Y el Hades le seguía. ¿Ok? Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Estoy haciendo los detalles para después arrancar con el sermón. Todavía no he arrancado. Si ustedes ven en sus programas o ven esta figura que la vamos a estar viendo al menos por unas 3 o 4 semanas porque el tema es súper extenso, vamos a ver ciertas características aquí. ¿Qué vemos, por ejemplo? Vemos los truenos, que es la voz de Dios. Vemos a Tánatos con una espada, porque se le fue dada una espada y arrancó Tánatos. Por aquí hay otro personaje atrás que va detrás de Tánatos. ¿Sí se dan de cuenta? A ver, cojo este de aquí. El Hades, porque primero va el Tánatos con la muerte y después viene el Hades detrás. ¿Ok? Y dice el verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente. Ustedes van a Apocalipsis 4:7 y dice que el cuarto ser viviente era como un águila volando. Entonces Dios nos va a hablar a través de ese cuarto ser viviente, que es el águila volando. Amén. Ya nos habló por medio del león, por medio del becerro, por medio del hombre.
ahora nos va a hablar por medio del águila volando. Ahora, ¿qué es el águila volando? ¿Qué representa? El águila volando representa el profeta, representa la palabra de Dios, la palabra dicha. Se tiene que elevar el águila para poder observar la muerte hacia abajo. Cuando ustedes van en oración, usted dice: Señor, por favor, como estaba orando la hermana Elizabeth, por favor, ten misericordia, ten piedad de esto que está sucediendo aquí en la tierra. ¿Qué pasa? El Espíritu la eleva hasta arriba y le permite ver las cosas que están pasando aquí en la tierra. A este águila se eleva y le permite al caballo andar, porque lo que está sucediendo en la tierra es ¿qué? Muerte. Obviamente, los que no reciben al Señor por el Evangelio, les viene guerra. Y después de la guerra viene el hambre. ¿Y qué es lo que deja el hambre? Muerte. ¿Ok? Pregunta, se la contestan ustedes en su corazón. ¿Quién manda a estos caballos? Dios. El mismo Señor. Amén. Entonces son cosas tremendas que tenemos que ver a la luz de la palabra del Señor. Dice, hay un verso que yo siempre le daba vueltas y no lo entendía hasta cuando el Señor me permitió ver esto, que es Mateo capítulo 24, verso 28, hablándose justamente del águila. Dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. O sea que las águilas se juntan, las águilas hablan donde hay cuerpos muertos. Mire qué tremendo, hermanos. Cuando salimos a predicar allá afuera, hablamos a pura gente muerta. Esto es tremendo. Entonces está la muerte y el Hades. Son dos cosas diferentes, no son la misma figura. Mucha gente los confunde con el mismo personaje, pero según lo que leemos, dice que primero va la muerte y le sigue el Hades. Así que son dos personajes diferentes. Apocalipsis 20, 13, 14 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos. ¿Se dan de cuenta? Entonces son dos personajes diferentes. Hay un pasaje que está en Lucas capítulo 16, lo vimos en la escuela dominical, que dice que bajó el rico y Lázaro. Y el rico estaba ¿dónde? En el Hades. Y Lázaro estaba en el seno de Abraham, pero no son la misma cosa, aunque están en el mismo lugar. ¿Ok? Si ustedes van a Lucas capítulo 16, allá se van a dar de cuenta que hay un abismo que los separa. ¿Ok? También hablamos a dónde van los muertos cuando mueren. ¿Amén? En la escuela dominical empezamos a tratar estos temas, no se pierdan la escuela dominical. Allí empezamos a ver a dónde van los muertos cuando mueren. Hay muchos conceptos acerca de la muerte o hacia dónde vamos cuando morimos, pero hablamos en la escuela dominical igualmente de que hay sombras de muertes, valles de sombras de muertes, que hay puertas de la muerte, que hay cámaras de la muerte, que hay lugares allá donde la tradición le llamó infierno, pero que realmente son cámaras de la muerte, ¿ok? Que hay ondas de muerte, que hay dolores de muerte, que hay polvo de la muerte, que hay terrores de la muerte, y que todo este tipo de cosas está gobernado por un imperio de la muerte. Amén. Eso fue lo que vimos nosotros. Pero también la Biblia habla de que los que no se dejan mover por el Señor van a ser pastoreados por la muerte. ¿La muerte como pastor? ¿Sí? ¿Quieren leerlo? Amén. Sí, leámoslo. Salmo 49, 14. Dice: como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol
el Seol será su morada. Entonces, a todos aquellos que no vienen al Evangelio, ¿quién es el que los pastorea? El Tánatos. Si ustedes se dan de cuenta, hermanos, la mayoría de las personas afuera se están lamentando porque sienten una pérdida. ¿Cuántos no han perdido un familiar por causa del virus, del COVID? Y se están lamentando, se están afligiendo. ¿Y qué tiene que venir? Una razón para poder darle consuelo a ese dolor. Así que ¿quién es el que los está pastoreando? Tánatos. ¿Sí se dan de cuenta? Ya estoy acabando con los detalles. Porque nosotros tenemos que entender que primero el Señor envía su misericordia, después envía la guerra, después envía el hambre y por último envía este. ¿Y por qué el Señor los envía? Porque el Señor quiere que todos se arrepientan y vengan a su presencia, que todos se arrepientan y vengan a la salvación. Pero tristemente las personas quieren ser consoladas, pero sin Dios, sin Jesucristo. Amén. Entonces hay razones por las cuales Dios envía a este tánatos o envía la mortandad. ¿Okay? La primera razón que yo encuentro por causa de la mortandad está en Éxodo capítulo 12, verso 12 en adelante, que habla acerca de la Pascua. Todo aquel que no tenga la sangre del cordero en sus puertas, va a venir el ángel de la muerte. Ustedes recuerdan la historia, ¿no? Que se tenía que sacrificar un corderito y con la sangre tenía que pintarse los dindeles de las puertas para que el ángel de la muerte al pasar no entrara. ¿Ok? Entonces cuando venía ese ángel de la muerte se iba a llevar a todo primogénito. Pasó en Egipto, pero resulta que después vino ese gran dolor a la nación y el pueblo fue rescatado. De la misma manera va a venir. Amén. O sea, todos aquellos que estén con la sangre puesta del cordero van a ser rescatados. Amén. De esto nos va a salvar el Señor. No nos va a salvar de un déficit financiero, no nos va a salvar de que vamos a caer en bancarrota, nada. Nos va a salvar del ángel de la muerte. Amén. Hay otro escenario que está en Números capítulo 16, que es donde Aarón toma un incensario y pone fuego del altar. Y hay una expiación, porque sin expiación no se detiene la mortandad. Ustedes están leyendo conmigo lo que pasó con la contradicción de Coré. Cuando Coré se levantó por encima de Moisés y de Aarón, el Señor envió una mortandad terrible. Al menos miles de personas murieron. No quiero decirla, no me recuerdo bien la cifra exacta. Pero hasta que Aarón fue y trajo el incensario, hizo expiación. ¿Qué es hacer expiación? Hizo un sacrificio y se postró a interceder por el pueblo, paró la mortandad. Entonces la mortandad tiene una razón. Amén. Tiene una razón la mortandad. Dios no mata a la gente, Dios no manda esa mortandad terrible sin una razón. Dice Josué 22:17, que por causa del ecumenismo viene la mortandad también. ¿Usted sabe qué es ecumenismo? Que se reúnen todas las religiones en el nombre de Dios y entonces empiezan a hacer planes, a dejarse gobernar por ellos mismos. Eso también se llama prevaricación. Prevaricación es conocer la ley, pero no tenerla en cuenta, sino hacer lo que se les da la gana. Hubo un acto de ecumenismo aquí en Josué capítulo 22, donde se les prohibió desde un principio a los hijos de Israel juntarse con las otras naciones, porque entonces las mujeres de las otras naciones iban a hacer pecar a los hijos de Israel. Y resulta que ellos se fueron con las moabitas, se acostaron con las moabitas, y ellas les enseñaron sus dioses, hasta que vino uno que se llamaba Fines, y vino con una lanza, y fue y mató a la moabita y a la familia que estaba en esa tienda, y así expió el pecado.
¿Sí se dan de cuenta? Por eso Dios detiene la mortandad. Cuando dice, mientras el pecado no es juzgado, la mortandad puede cabalgar. Entonces, dense de cuenta de que hay muchas formas por las cuales el Señor manda la mortandad. Otra razón por la que el Señor manda la mortandad es por mirar el arca indignamente. En 1 Samuel capítulo 6, verso 19, el pueblo fue derrotado por los filisteos. Y los filisteos se llevaron el arca de Jehová. Y resulta que cuando se la llevaron, allá vino y les empezó a salir tumores y venían ranas y mataban a los filisteos. Tanto fue así que los filisteos hicieron ranas y tumores de oro y devolvieron el arca. Porque miraron y se acercaron impíamente en el arca de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando venimos y nos postramos delante del Señor impíamente, el Señor desata mortandad. ¿Se dan de cuenta? O sea, hay muchas razones por las que el Señor envía este caballo. O sea, el profeta está hablando, pero la gente no quiere entender. Y entonces viene el tormento, viene la muerte, viene todo este tipo de cosas. La idolatría también es causa de mortandad. Dios entregó a Israel por causa de la idolatría, porque ellos se pervirtieron. Entonces vino mortandad, una mortandad tremenda. Cuando cautivaron Israel, dice que estrellaban a los niños contra las paredes, a las mujeres les abrían los vientres, y contra las paredes, mujeres, ancianos, niños, parejo, eran muertos. Solo se llevaban la gente joven, la gente que podía trabajar, la gente que podía aportar, que eran inteligentes, se los llevaban, al resto los mataban. Y nosotros podemos contar miles y miles de personas. Amén. Amós 4:10 dice que Dios permite la mortandad con el objetivo de que la gente vuelva a Dios. Y voy a leer este último verso acerca de por qué Dios permite la mortandad. Habacuc 3:5-8 dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Y eso es hermoso, amén, porque esa es la gloria de Dios. Pero el verso 5, mire lo que dice: delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Así que cuando viene Jehová, cuando viene el Señor, lo que viene delante es que mortandad. Mire qué tremendo. Así que el Señor viene pronto, porque lo que estamos viendo es una mortandad tremenda. Amén. También hablamos de que habían caminos de muerte. Dice Proverbios 14:12, dice: hay camino al hombre que le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, en medio del camino de muerte hay consuelo del Señor. Hoy, que ese es el tema, y yo sé que lo voy a decir en 15 minutos, solo quería darle todo este tipo de situaciones para que podamos entender por qué el Señor envía esto. ¿Por qué el Señor envía a Tánatos? Si primero nos manda el Evangelio, después nos manda guerra para que nosotros nos sacudamos y volvamos al Señor, después manda hambre y ni aún así entendemos, ahora tiene que mandar a Tánatos. Hay razones del Señor por el cual el Señor las envía. Amén. En medio de todo lo que vemos o pasa o lo que va a pasar, Dios consuela a su pueblo, o sea, a nosotros. Juan capítulo 8, versos 51 y 52. Dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, nunca verá tánatos. Vuelvo y lo leo. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. O sea, que los que guardamos la palabra es un consuelo para nuestro corazón, amén. Pero a los que no guardan su palabra, dice Apocalipsis 6:8: he aquí, envió un caballo cloros, y el que lo montaba tenía por nombre Tánatos,
para matar, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y yo hoy voy a hablar de las fieras de la tierra, porque no puedo hablar de todo esto, tengo que gastarme como 4 domingos para hablar esto, y aparte la escuela dominical, o sea, son como 8 horas para poder explicar un poquito lo que el Señor nos muestra. Amén. ¿Por qué con las fieras de la tierra? ¿Por qué el Señor nos va a atacar con las fieras de la tierra? Nosotros generalmente, cuando vivimos en una ciudad como ahora, nos parece que eso es muy lejos lo que va a pasar con nosotros si manda las fieras de la tierra, ¿cierto? Que las fieras de la tierra, ¿dónde están? En la selva, en los campos, por allá, pero aquí no alcanza a llegar. Dice el Señor, Levítico 26:6 dice, desde el 3, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Amén. ¿Cuántos han escuchado de invasiones animales? Hace poquito, creo que fue en África, donde hubo una invasión de langostas y acabaron con el sembrado de todo el año. Se han escuchado de boas, no sé cómo le llaman en esos países, anacondas, que están andando por las ciudades. En Colombia, en Bogotá, que es una ciudad que queda en el centro del país, la semana antepasada se salió una anaconda dentro de un carro. Y usted se preguntará, si Bogotá es así, este es el clima, es frío, ¿qué está pasando? Pues que las bestias del campo están siendo sueltas. ¿Y por quién están siendo sueltas las bestias del campo? Están siendo sueltas por un movimiento que se llama la Nueva Era, o los ecologistas. ¿Y ustedes saben de dónde viene esta nueva era o estos ecologistas? Estos vienen de Egipto, y voy a leerles a ustedes cuáles son los países que Dios utiliza para desatar estas fieras. Está en una profecía. Las tengo aquí, en una profecía. ¿Cuántos las quieren escuchar? Amén. Porque es que el Señor juzga con todo tipo de fieras. Mira, hay por lo menos 2, no puedo extenderme mucho, pero por lo menos 2 pasajes en la Biblia donde a los hombres los matan los leones y los osos. A Eliseo, que era calvo, el siervo de Elías, venía caminando y salieron 42 jóvenes y empezaron a decirle, sube calvo, a burlarse de él. Pero cuando le decían sube calvo era porque Eliseo había sido llevado en carros de fuego. Entonces se burlaban de él, y como era calvito, pues le decían sube, o sea, que también te lleven. Y dice que Eliseo oró y vinieron unos osos y despedazaron a todos los jóvenes. También cuando se llevaron cautivo a Israel, dice que los asirios mandaron gente a vivir en la región de Samaria, por eso se llama Samaria, o los samaritanos, porque ellos no eran israelitas. Dice que los enviaron allá, y resulta que venían leones y se comían los jóvenes. Y entonces averiguaron que por qué se comían los jóvenes, y se dieron de cuenta de que había ahí un espíritu, que era el espíritu del Señor, que no permitía que otros de otra tierra estuvieran ahí. Entonces tuvieron que ir a Samaria y traer a sacerdotes de Samaria para que les enseñaran. Y de ahí vienen los samaritanos. Dice acá en Jeremías 12:9, dice, es mi heredad para mí como ave de rapiña de muchos colores, no están contra ella aves de rapiña en derredor. Venid, reuníos vosotras todas las fieras del campo, venid a devorarlas. Entonces Dios convoca a todas las fieras para devorar a los infieles. Amén. Jeremías 15:3 dice, y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigos, dice Jehová,
espada para matar y perros para despedazar. Y se acuerdan que yo en la escuela dominical les dije a ustedes quién venía con Hades. ¿Se acuerdan? Que yo les mostré una figura. ¿Con quién venía? Con una bestia que es un perro de 3 cabezas. Oiga, pastor, entonces lo que dice la mitología griega es cierto. Pues el Señor lo afirma. Les voy a enviar bestias, les voy a enviar fieras. Y estas son las razones, porque el pueblo se apartó de mí, porque son idólatras, porque no creen en mí. Amén. Wow, qué tremendo. Por allá en Jeremías 16:4 dice que también los enviará, los matará con enfermedades y morirán. Imagínense en esto. Dice Ezequiel 14:15-21. Miren esto es importante. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare asolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras. Y dice, y estos 3 varones estuvieran en medio de ella. ¿Quiénes son estos 3 varones? Noé, Daniel y Job. Dice, y estos 3 varones estuvieran en medio de ella. Vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. O sea que si se desataran todas las fieras, solo Noé, Daniel y Job serían salvados, por cuanto eran justos. De resto, ni sus hijos. ¿Qué le pasó a Job? A Job se le llevaron todos los hijos. Después el Señor se los restituyó, pero esos hijos murieron, los primeros 10. Miren qué tremendo. Amén. ¿De dónde entonces viene todo esto? ¿De dónde viene todo esto que el Señor nos quiere mostrar en esta mañana? Porque es pequeñito, solo que yo les doy muchos versículos para que después entiendan el mensaje. Dice que el Señor va a matar con hambre, con espada y con fieras y con pestilencias. Pero hay una profecía que habla de que el Señor va a utilizar 4 naciones para este propósito. La primera nación es Israel, porque dice que la disciplina comienza ¿por dónde? Por la casa. Y entonces en Israel ya le leí algunos versículos que estaban las fieras, los leones, los osos, los perros, ¿ok? Hay otra nación que es Egipto. Ezequiel capítulo 29 dice, profecías contra Egipto, y te dejaré en el desierto a ti y a todos tus hijos. Y habla de Egipto, amén. ¿Por qué de Egipto? Porque Egipto representa al mundo. Y la reprensión de Dios es contra el mundo. Todo aquel que se apoya en Egipto, se apoya en el mundo. A Israel le dijo, a ti te juzgaré por cuanto tú te apoyaste en Egipto y no te apoyaste en mí. Y dice que Egipto es como una caña cascada. O sea que cuando Israel se apoyó en la caña, se partió la caña y se le enterró en la mano, dice el Señor. Dice, por cuanto tú te apoyaste mejor en el mundo, para ti van a venir las fieras. ¿Qué quiere decir para nosotros? Pues hermanos, que la iglesia no se tiene que apoyar en el mundo. Que a usted no le importa si en el mundo está pasando esto o aquello, nosotros tenemos que confiar en el Señor. Que si nosotros nos ponemos y ponemos nuestro corazón en las cosas que pasan allá en el mundo, pues el Señor va a enviar tánatos, fieras, terribles fieras sobre nosotros. Lastimosamente tenemos muchas personas esperando que venga una vacuna. ¿Saben ustedes que esta gente de la Organización Mundial de la Salud están permitiendo usar hasta fetos para estas vacunas? Sí, eso lo dicen y no es que lo dijeron en internet, no, léanlo en la Organización Mundial de la Salud, en los documentos, ahí está.
Está terrible esto. Hay otra profecía contra Etiopía. ¿Ok? ¿Quién era Etiopía? Etiopía no es el país que vemos hoy en día. Etiopía era la región cusita. ¿Se acuerda que Moisés se había casado con una cusita? O sea, son todos esos negros fuertes, grandes, de África. En ese entonces se le llamaba la región de Etiopía. Pero de ahí, dice el Señor en Isaías capítulo 18:6. Dice: y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. ¿Por qué contra los etíopes? ¿Por qué contra los negros? Porque resulta de que en África es donde más se practica la hechicería o la brujería. Pero no solo eso, sino que ellos entienden, por eso ustedes ven documentales de que todavía hay tribus y matan gente para hacer rituales, que ellos tienen una conexión muy directa con el diablo. ¿Ok? Si ustedes ven noticias y no se han dado de cuenta, hace 5 días atrás, Boko Haram, que es uno de los movimientos mercenarios más terribles de África, decapitaron a 50 cristianos. Les volaron la cabeza. ¿Okay? Así que a estos también, por causa de su hechicería, ¿se acuerda que vimos la semana pasada? Que cuando viene el hambre por falta de la palabra de Dios, nos empezamos a ennegrecer, a oscurecer. Pues no es que tenga algo que ver la piel con esto, pero simplemente el Señor nos lo está mostrando como reflejo. Miren la maldad que sale de África. Ya son unos hombres, pero así de fuertes, y en mi país también, pero es la gente más agresiva y más hechicera que hay. Es terrible. Miren Haití. Todo esto proviene ¿de dónde? ¿De dónde lo trajeron los españoles? De África. ¿Se dan de cuenta? Entonces hay un juicio para todos estos que vienen de África, porque son de los etíopes. Hay otra región, ya llevamos 2. Es la región de Gog. ¿Quién es Gog? Quizás ustedes hayan leído allí en Ezequiel a Gog y Magog. Gog tiene que ver con Rusia. Voy a leer Ezequiel capítulo 39, verso 4. Dice: sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Amén. No para que ellos coman, sino ellos van a ser la comida de las aves de rapiña. Dice el 17: y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová, di a las aves, o sea que tenía que hablar a las aves, de toda especie y de toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos y de machos cabríos. O sea, van a comérsela a todos los príncipes y reyes. ¿De quién? Del área de Gog. ¿Quién es Gog? Ya les dije que Gog era uno de los grandes hijos que se concentró en el norte de Europa, que hoy es Rusia. ¿Ok? Y si ustedes se dan de cuenta, Rusia siempre ha estado aliado con los sirios para invadir Israel. ¿Ok? Pero resulta que no solamente Rusia va a ser con esta profecía, va a ser atacado, sino todos aquellos que tienen el espíritu ruso o de Gog. Porque ¿quién es Rusia? ¿De dónde salió el comunismo? De Rusia. ¿Quién es la China? Comunista. ¿Por qué? Porque Rusia se metió a la China e invadió a China con el comunismo. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Por qué se está muriendo de hambre? ¿Por qué la gente está matándose unos a otros? Porque son comunistas. ¿Qué pasa con Cuba? ¿Por qué Cuba no progresa?
porque son comunistas. O sea que ese espíritu los mantiene secos y les van a venir fieras. Dicen que en Cuba solo hay 3 cosas buenas y 3 cosas malas. Dicen que las 3 cosas buenas son el deporte, el arte y la medicina. ¿Y cuáles son las 3 cosas malas? El desayuno, el almuerzo y la comida. No hay que comer. Es tan terrible que tienen que lanzarse a un mar donde salen unas fieras y se los comen. En lo que ustedes llaman las yolas en la República Dominicana, ellos hacen unas balsitas y se tiran mar adentro para poder llegar a los cayos de la Florida o a México, y en alta mar vienen los terribles tiburones y... ¿Por qué? Porque ahí está el espíritu de Gog. ¿Se dan de cuenta? Me queda uno. Ya tenemos Israel, Etiopía, no, ya los dije, Egipto y Rusia, Gog. Sobre estos 4 pueblos, estas 4 regiones, va a estar concentrada esta, porque al ángel se le dijo, dice, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra. Ahí están los 4. ¿Ok? Sobre la región de Israel, sobre la región de Egipto, sobre la región de Etiopía y sobre la región de Gog. Y si ustedes se dan de cuenta, hermanos, toda esa influencia está alrededor del mundo. O sea que ¿a dónde va a venir Tánatos? Sobre todo el mundo. Pero va a matar solo la 4ª parte de la tierra. Cuando vengan las trompetas, ya esa 4ª parte se reduce a la 3ª parte. Entonces ustedes dirán, ok, entonces es menos la mortandad. No, usted un 100%, quítele la 4ª parte, ¿cuánto le queda? 75%. Pero usted un 100% le quita la 3ª parte, ¿cuánto le queda? O sea, mucha más mortandad. ¿Ok? Espero que con esto me hayan entendido hasta aquí. Va a venir Tánatos. ¿Ok? Es el ángel de la muerte. Viene en un caballo que refleja lo que es la muerte. Él está viniendo primero que el Hades, porque el Hades no lo puedo tocar hoy, porque es algo muy importante. Los que llegan a las puertas del Hades empiezan a descender a las cámaras del Hades, que es lo que se conoce como el infierno. Y allá hay muchos lugares, entre ellos está el Tártaros, que el Tártaros es una prisión para ángeles, y es tan terrible que los mismos demonios le tienen miedo. Le decía el endemoniado de Gadara cuando vino Jesús y salió una legión, ¿se acuerdan? Que eran no sé cuántos demonios. No nos envíes al abismo, porque allá hay alguien que a nosotros nos tortura, a los mismos demonios. Entonces, allá no me puedo meter hoy. Hoy solamente les voy a hablar del caballo, de ese Tánatos que está trabajando en el corazón de los hombres, mostrándoles la muerte para que no se apiaden de su corazón, sino para que entiendan que en el Señor hay salvación. Porque ciertamente, ¿qué le dijeron a Pedro? Pedro, sobre esta roca, sobre tus palabras, lo que tú dijiste, yo voy a edificar mi iglesia. Amén. ¿Qué le preguntaron a Pedro? Pedro, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esas palabras, sobre esa roca, yo voy a edificar mi iglesia, o sea, mi pueblo. Y las puertas del Hades, de ese que viene por allá atrásito, no van a prevalecer contra la iglesia. Así que nosotros tenemos que entender a Tánatos, porque la iglesia no va a pasar las puertas del Hades. Y en esto se anima a los hermanos, a que se mantengan firmes. ¿O alguno de ustedes quiere conocer algunas de las cámaras del Hades? En la mañana vi ¿sabe por qué ellos dicen que no? Porque en la mañana nos metimos por allá. Y es terrible. Es terrible. Entonces, voy a terminar con un verso
que los va a zarandear. Amén. Esto es pura información. Yo quiero que ustedes se vayan mentalizando y que nos preparemos para los próximos 2 o 3 sermones acerca de esto, o más bien estudios. Dice Oseas capítulo 13, verso 8. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré, y desgarraré las fibras de su corazón, y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Amén. ¿Quién está hablando aquí? El Señor, por medio del profeta Oseas. ¿Por qué el Señor está hablando así? Porque se están robando sus hijos, y el Señor toma la figura de una osa, y dice, como a la osa que le han arrancado a sus hijos, yo las voy a encontrar, y cuando los encuentre los voy a desgarrar. Me voy a ir por encima de ellas con ese desgarre, y después los voy a devorar como un león. Ahora ¿saben por qué se llama el desgarrar del Tánatos? ¿Contra quién viene el Señor? Contra los que se están robando sus hijos. Contra Egipto, contra Etiopía, contra Gog, contra el mismo Israel, contra la religión que se está robando sus hijos. Contra ellos viene el Señor. Y a ustedes los voy a desgarrar, dice el Señor. No los voy a dejar vivos. Y aquí está el zarandón. ¿Quiénes son los que se están robando a los hijos? ¿Quién es el que se está robando a esa imagen y a esa semejanza que el Señor creó desde el principio? Porque el Señor dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Quién es el que se está robando esa imagen y semejanza del Señor? ¿Sabe quién se está robando esa imagen y semejanza del Señor? Tú. ¿Cómo yo? Mis deseos, mi carne, mi corazón, mis malas decisiones, mi religiosidad se están robando ese ser que Dios creó dentro de mí. Esta carne se está robando el Espíritu del Señor. Y dice el Señor, y como te estás robando y te los estás encubriendo como a una osa que le roban sus hijos, voy a venir sobre ti. Por eso viene Tánatos. Porque nosotros tenemos un sentimiento de muerte. Estamos adoloridos, algo se está muriendo dentro de nosotros. Y necesitamos encontrarle una razón que el Señor nos pueda a nosotros decir, pero ¿por qué está pasando esto? Y el Señor dice, tus propios deseos, tu concupiscencia, te está robando la esencia que puse en ti. Tienes de dos opciones, porque siempre el Señor nos da una puerta de salida. ¿Quieren escucharla? ¿Amén? Es necesario. Es necesario. Dice el Señor, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Corazón es duro y no está con Dios, aunque se sienten en las iglesias, las personas no están con Dios. Su mente, su corazón, su vida, su cuerpo está allá afuera. Le creen más a Egipto, le creen más a Etiopía, le creen más a Gog. Entonces Dios tiene que actuar. Amén. Aquí va. Hebreos capítulo 2, 14. Dice que el Señor vino a morir y a destruir el imperio de la muerte. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Por ahí empezamos bien. Porque hay que destruir el imperio. Deuteronomio 32, 24, 25 dijo, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré contra ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, por dentro las cámaras el espanto. Hay mucha gente que está espantada, ¿verdad? Así el joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. O sea que viene para todos. Así que no nos hagamos diferentes a los otros, hermanos.
Porque el que se está robando la esencia de Dios, lo que Dios ama, somos nosotros mismos. Bueno, Pablo no le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Persevera en la lectura. ¿Qué leímos al principio? El que guarda mi palabra no verá muerte. Persevera en la oración. No dejes que el mundo se robe lo que es de Dios. Porque se levantará el Señor como una osa que ha perdido a sus hijos. Amén. Oseas capítulo 8, verso 1. Dice, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Y ahora sí viene. Yo sé que los tengo en suspenso. Amén. Lucas capítulo 1, verso 79. Dice que el Señor vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Romanos capítulo 6, versos 6 al 13. Y aquí quiero que leen conmigo, y si usted tiene su Biblia, póngale una marquita para que se lo guarden en su corazón. Amén. ¿Lo tienen? Póngale una rayita en su corazón. Dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos libertados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para vivir al pecado. En cambio, entréguese completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Amén. Leí de la Nueva Traducción Viviente. Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Entonces hay dos leyes, la ley del Espíritu y la ley de la carne. Si nosotros no vivimos en la ley del Espíritu, ¿en cuál vivimos? En la ley de la carne. Y a esa ley de la carne es la que se va a levantar el Señor como una osa que le han arrebatado a sus hijos. Y va a venir el Señor con tal fuerza que desgarrará el corazón, el tánatos. Y habrá dolor y habrá pérdida. ¿Y saben qué, mis hermanos? Es nuestra propia vida. No es la vida del impío, es nuestra propia vida. Porque ¿dónde comienza la disciplina? Casa. En casa. Y si usted ya tomó conciencia de esta palabra, ¿qué pasará con nuestros hijos? ¿Qué pasará con nuestra familia? ¿Con nuestros hermanos? ¿No es hora de que nosotros nos levantemos como unas fieras y arrebatemos a nuestros hijos del mundo? Porque allí los están devorando. Este caballo está dándole vueltas por todo lado. La gente quiere ser consolada, pero la gente no quiere buscar a Dios. Bien decía Isaías, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Jeremías también lo dijo.
El Señor no puede ser burlado. Amén. Isaías 51, versos 7 y 8 dice: oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestiduras los comerá la polilla, como a lana los comerá el gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos se quieren encontrar con Tánatos? ¿No es mejor conocer la verdad? Y dice la palabra de Dios: y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Ciertamente vamos a ir al Seol, a la muerte. Vamos a pasar. Pero dice la palabra del Señor que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Amén. Su vara y su callado nos infundirán aliento, nos animarán a seguir. Pero no vamos a ir allá, al Hades, si permanecemos firmes. Amén. Cierro con esto. ¿Cuántos se sienten un poquito amarillitos? ¿Cierto? ¿Cuántos sienten que realmente nos estábamos muriendo y que necesitamos ese aliento del Espíritu Santo? Que venga y así como le dijeron a Ezequiel: profetízale a los huesos secos. Y dice que Ezequiel profetizó y empezó a venir espíritu, y dice que empezó a llenar hasta los tuétanos de los hombres, a recobrar vida, a coger aliento. Al profeta le dijeron: come pan y agua, y dice que cuando comió le subió el color. A Daniel le dijeron, Daniel dijo: por favor, no me den de la comida del mundo, no me den de la comida de los reyes, denme legumbres. Y dice que el aspecto de Daniel era como el de un niño, rozagante. ¿Saben, hermanos, que muchas veces estamos más amarillos que los muertos? Esa es nuestra condición, porque cada uno sabe lo que es o lo que tiene adentro. Pero ¿se ha puesto usted a pensar que algunos estamos viviendo con muertos? Mire para el lado, mija, ¿cómo estás de pálido? No, de pálida. ¿Por qué? ¿Estás enferma? No, es que tus acciones, tu corazón está demostrando otra cosa. No es mi culpa, pero te puedo ayudar. Podemos orar, podemos leer, podemos interceder. Pidámosle a Dios que traiga vida a nuestra casa, a nuestra familia. Ciertamente Dios tiene que trabajar con nosotros. Para eso es Tánatos, para darnos ese sentimiento, para darnos esa razón de lo que estamos pasando. Hoy el Señor te está trabajando en el corazón. ¿Cuántos han perdido un familiar hace poco? Yo perdí un familiar hace poco. Y entendemos ahora el dolor. ¿Por qué el Señor tiene que hablarnos de esta forma? Si nos habló primero por el Evangelio y no quisimos, si después tuvo que venir guerra y no quisimos, después tuvo que venir el hambre y tampoco quisimos, ahora tiene que tocar otras áreas más sensibles. Amén. Lucas, y oramos. Lucas capítulo 9, verso 21-25. Dijo: pero él, advirtiéndole severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Por eso dice el Señor: toma tu cruz cada día. Toma tu cruz cada día y ven y sígueme.
¿Qué quiere decir con esto? Toma tu cruz y camina hacia el Calvario, porque en el Calvario tienes que morir. Pero no te preocupes, que cuando mueras, morirás conmigo. Dice que nosotros morimos en la crucifixión de Cristo, y que cuando Él murió, después resucitó, y que nosotros resucitamos juntamente con Cristo, y estamos sentados en lugares celestiales. Amén. Así que esta es la confianza para nosotros, hermanos. Esta es la palabra para nosotros. Meditemos en ella, mirémonos al espejo, se vale. Si se ve un poquito pálido, váyase de rodillas al Señor. Hable con el Señor, póngase a cuentas con Dios. No hay que ponerse cuenta ni por medio de una religión, ni por medio de una política, ni por medio de una vacuna. Ponte a cuentas con Dios. Si Cristo no viene antes, algún día vamos a morir. Hoy o mañana. No sabemos cuándo. Pero ciertamente sabemos que los que amamos al Señor, estaremos con el Señor. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por este día y por tu santa palabra, mi Dios. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Santo Dios, que nos eleves, mi Dios, como las águilas, Señor. Llévanos, Señor, en tu espíritu, mi Dios, y que podamos ver, Señor, lo que está pasando a nuestro alrededor. Muéstranos, Señor, tus maravillas. Muéstranos tu gloria, Señor. Sabemos, oh Dios, que tú te mueves, Señor, en los vientos, mi Dios. Así que, mi Dios, ponemos nuestra mirada en ti, Señor, y nos dejamos, Señor, y nos abandonamos a ti. Tu palabra dices que tú eres la resurrección y la vida. Que cree en ti, Señor, aunque esté muerto, vivirá. Así, mi Dios, que nosotros nos gozamos, mi Dios, en tu poder, porque sabemos que estas cosas, Señor, han de acontecer, porque tu palabra no puede cambiar, Señor, y ella se va a cumplir, mi Dios. Por eso, oh Santo Dios, yo te pido por mis hermanos, Señor, que los cobijes, mi Dios, con tus alas. Estas alas, mi Dios, que nos estás mostrando en este momento. Padre, que los abraces, Señor, que los llenes de vida, mi Dios. Desde sus tuétanos, Señor, hasta sus miembros, Señor, sus manos, sus pies, su mente, Señor. Restaura, mi Dios, ese cerebro. Restaura, mi Dios, esa lengua, esos ojos, mi Dios. Esos órganos, mi Dios, que sean para la gloria, mi Dios, de tu nombre. Te amamos, Señor. Gracias, Padre, por poner tus ojos en este lugar. Tú dijiste, mi Dios, que nos formaste conforme a tu imagen, Señor, y conforme a tu semejanza somos formados, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a pelear por este precioso ser que tú has puesto en nosotros, a pelear por este Espíritu Santo, Señor, que tú has puesto en nosotros, mi Dios, a vencer la carne, mi Dios. Ayúdanos a hacerlo, mi Dios, porque tú nos enseñaste que si no lo hacemos, Señor, vendrás, mi Dios, como esa osa, Señor, celosa, mi Dios, porque han arrebatado a sus hijos. Padre, yo te pido también, mi Dios, que nos dé, Señor, las palabras proféticas, nos dé las palabras, mi Dios, del águila, para predicar dentro de nuestras casas, mi Dios, dentro de nuestros hogares, Señor. Así como tú no quieres que nos arrebaten de tu mano, tampoco queremos que arrebaten a nuestros hijos de nuestras manos, Señor. Guárdanos, mi Dios, ayúdanos, Señor. Nos abandonamos a ti, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Y te pido, mi Dios, que tus juicios, Señor, puedan ser visibles a nuestros oídos, Señor, y a nuestra vista. Que nos permita, Señor, entender los tiempos. Cosas grandes y maravillosas verán nuestros ojos, Señor. Pero ayúdanos a entender, mi Dios. Te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias por tus palabras. Y te pedimos, Señor, que nos guardes, Señor, de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. En medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo
sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en este lugar, en medio de todos y sobre el altar.